La noche, ese vasto e insondable océano de silencio y oscuridad, donde el mundo diurno repliega sus velas y la conciencia se aventura, a menudo sin brújula, por los territorios del sueño. Pero para muchos, demasiados quizás, en esta era de inquietudes, la noche no es un remanso de paz, sino un campo de batalla, una arena donde se libra una lucha silenciosa y agotadora contra un enemigo invisible pero implacable, la angustia. Esa angustia que se agazapa en las sombras, que crece con el silencio, que se alimenta de la oscuridad y que, con una crueldad refinada, nos roba el sueño, nos arrebata el descanso, dejándonos exhaustos y vulnerables ante el nuevo día. ¿Reconoces esta visita nocturna? Esa opresión en el pecho, ese torbellino de pensamientos que se niegan a callar, esa sensación de alerta constante que te impide sumergirte en el olvido reparador del sueño. No es una mera molestia pasajera, es un síntoma profundo del alma. Octavio Paz, ese poeta que supo escuchar los latidos más secretos del corazón humano y los murmullos más profundos de la historia, aunque no nos legó un tratado sobre la insomnia, nos ofreció en la riqueza de su obra claves para entender las raíces de nuestras inquietudes más hondas. Hoy en Ecos de Paz, nos adentraremos en esa angustia que no te deja dormir, buscando en el pensamiento de Paz no solo la revelación de su causa oculta, sino también, y esto es lo más esperanzador, un vislumbre de su posible fin, de su trascendencia. La angustia nocturna, esa compañera indeseada de tantas vigilias forzadas, es mucho más que una simple dificultad para conciliar el sueño. Es en su esencia más profunda una manifestación sintomática de un malestar existencial que, durante las horas del día, con sus múltiples ocupaciones y distracciones, logramos a menudo mantener a raya, reprimir o ignorar. Pero la noche, con su silencio implacable y su oscuridad que disuelve los contornos del mundo exterior, nos despoja de nuestras defensas habituales, nos confronta con nuestra propia desnudez interior y permite que aquello que hemos intentado silenciar durante el día emerja con una fuerza a veces aterradora. Es como si el alma, aprovechando la quietud de la noche, encontrara finalmente el espacio para expresar sus dolores, sus miedos, sus anhelos insatisfechos, sus preguntas sin respuesta. La angustia que nos roba el sueño no es, por tanto, el problema en sí mismo, sino el mensajero, el síntoma elocuente de una herida más profunda que necesita ser atendida, de una verdad interior que pugna por ser reconocida. Octavio Paz, en su constante exploración de la condición humana en la modernidad, fue un agudo observador de las múltiples formas de alienación y desarraigo que aquejan al ser contemporáneo. Una de las causas ocultas de nuestra angustia nocturna, según podríamos inferir de su pensamiento, reside precisamente en esta profunda desconexión con nosotros mismos, con nuestra esencia más auténtica. Vivimos a menudo vidas fragmentadas, disociadas, donde lo que hacemos en el mundo exterior no se corresponde con lo que sentimos o anhelamos en nuestro interior. Representamos roles sociales, cumplimos con expectativas ajenas, perseguimos metas impuestas por la cultura del éxito y del consumo, pero en el proceso vamos silenciando la voz sutil pero insistente de nuestra propia alma, de nuestros talentos únicos, de nuestros valores más profundos. Y esta traición a nosotros mismos, esta inautenticidad existencial, genera una tensión interna, una culpa inconsciente, una sensación de vacío que, al llegar la noche y el silencio, emerge como angustia, como la dolorosa conciencia de no estar viviendo la vida que estábamos destinados a vivir. Es el alma que llora en la oscuridad por su propia libertad conculcada. Otra raíz profunda de la angustia que nos asalta en la penumbra del dormitorio es, sin duda, la carga no procesada de nuestras emociones reprimidas. Nuestra sociedad, a pesar de su aparente liberalidad, sigue siendo en muchos aspectos profundamente represiva en lo emocional. Se nos enseña desde niños a controlar nuestras emociones, a no mostrar debilidad, a ser fuertes y racionales. La tristeza se confunde con la depresión, la ira con la agresividad destructiva, el miedo con la cobardía. Y así, vamos acumulando en los sótanos de nuestra psique un vasto repertorio de sentimientos no expresados, no elaborados, no integrados, duelos no llorados, iras no reconocidas,
miedos no confrontados, amores no declarados. Durante el día, podemos mantener estas emociones a raya mediante el trabajo excesivo, las distracciones constantes o los mecanismos de defensa psicológicos. Pero por la noche, cuando la voluntad consciente se relaja y las defensas se debilitan, estas emociones reprimidas emergen como fantasmas, como presencias inquietantes que agitan nuestra mente y nuestro cuerpo, impidiéndonos encontrar el reposo. Son, como diría Paz al hablar de la sombra, el otro yo que llevamos dentro, ese que reclama su derecho a ser escuchado, a ser sentido, a ser integrado en la totalidad de nuestro ser. La angustia nocturna es a menudo el precio que pagamos por nuestro analfabetismo emocional, por nuestra incapacidad para nombrar, acoger y transitar nuestras propias y legítimas emociones. El miedo, en sus múltiples y a menudo sutiles manifestaciones, es otro de los grandes artífices de nuestra angustia nocturna. Y no nos referimos únicamente a los miedos concretos y específicos relacionados con problemas cotidianos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la inseguridad económica. Aunque estos ciertamente contribuyen a nuestro desasosiego, nos referimos sobre todo a esos miedos más profundos, más existenciales, que a menudo operan desde el inconsciente y que la oscuridad de la noche parece magnificar. El miedo a la soledad radical, el miedo al sinsentido de la existencia, el miedo al paso inexorable del tiempo y a la cercanía de la propia muerte, el miedo a la libertad y a la responsabilidad que ésta conlleva. Octavio Paz, tan consciente de la fragilidad de la condición humana y de la presencia constante del vértigo ante el abismo de la nada, exploró con maestría estos temores fundamentales. La noche, al despojarnos de las distracciones y las seguridades ilusorias del mundo diurno, nos confronta de manera brutal con nuestra propia finitud, con nuestra propia vulnerabilidad, con las grandes preguntas para las que a menudo no tenemos respuesta. Y esta confrontación, si no estamos preparados para ella, si no hemos cultivado una cierta fortaleza interior y un sentido trascendente de la existencia, puede generar una angustia abrumadora que nos impida abandonarnos con confianza al abrazo del sueño, que es en sí mismo una pequeña muerte simbólica, un ensayo de la entrega final. La modernidad tardía, con su ritmo frenético, su culto a la productividad incesante y su sobreestimulación sensorial constante, también ha contribuido de manera significativa a esta epidemia de angustia nocturna. Vivimos en un estado de alerta permanente, conectados 24 horas al día, a un flujo ininterrumpido de información, de demandas, de expectativas. Nuestros sistemas nerviosos están crónicamente sobrecargados, nuestra capacidad de atención fragmentada, nuestra habilidad para la relajación profunda y la desconexión prácticamente atrofiada. Llegamos a la cama con la mente aún acelerada, repasando los pendientes del día siguiente, revisando obsesivamente el teléfono móvil, incapaces de aquietar el torbellino de pensamientos y preocupaciones. Este estado de hiperactivación mental y emocional es incompatible con el proceso natural de adormecimiento, que requiere una paulatina disminución de la actividad cerebral, una relajación muscular progresiva y una entrega confiada al mundo del inconsciente. Paz, en su crítica a la idolatría del progreso y a la tiranía de la técnica, ya nos advertía sobre los peligros de una civilización que ha perdido el contacto con los ritmos naturales, con la sabiduría del cuerpo, con la necesidad humana fundamental de la pausa, del silencio, de la contemplación. La angustia que nos roba el sueño es también en este sentido un síntoma de una sociedad enferma de prisa, de ruido y de desconexión con su propia alma. Pero Octavio Paz, insistimos, no fue solo un lúcido diagnosticador de las dolencias de su tiempo, fue, ante todo, un poeta de la transformación, un creyente en la capacidad del ser humano para encontrar sentido, belleza y libertad, incluso en medio de las contradicciones más dolorosas y de los vacíos más profundos. Su obra entera es un testimonio de esta búsqueda incesante de una poética del ser, de una forma de habitar el mundo que reconcilie los opuestos, que celebre la vida en su totalidad y que nos permita trascender nuestras limitaciones. Si la angustia nocturna nace de la desconexión, del miedo, de la represión emocional y del ruido ensordecedor de la modernidad, las claves para su sanación
según podríamos destilar del universo pasiano, han de buscarse en la dirección opuesta, en la reconexión, en el coraje, en la expresión auténtica y en el cultivo del silencio interior. Si la exploración de esta angustia que te priva del sueño y la búsqueda de sus causas ocultas, a través de la lente del pensamiento de Octavio Paz, está tocando algo profundo en ti, si sientes la necesidad de encontrar caminos hacia una mayor serenidad nocturna y una vida más plena, te invito a que sigas con nosotros en Ecos de Paz. Suscríbete a nuestro canal, porque juntos podemos continuar desentrañando estos misterios del alma y descubriendo herramientas para nuestro bienestar integral. La primera y más fundamental clave para comenzar a disolver la angustia nocturna es, como ya hemos sugerido al hablar de la prisión de los miedos, la conciencia que nombra y que acoge. En lugar de luchar contra la angustia, de resistirnos a ella con todas nuestras fuerzas, lo cual a menudo solo sirve para intensificarla, se trata de adoptar una actitud de observación curiosa, paciente y compasiva hacia lo que estamos sintiendo. ¿Qué forma tiene esta angustia? ¿Dónde la siento en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos la acompañan? ¿Qué emociones subyacen a ella? Miedo, tristeza, ira, culpa. El simple acto de nombrar con precisión lo que nos ocurre, de describirlo internamente sin juicio, ya tiene un efecto tranquilizador, porque nos saca del estado de fusión con la emoción y nos coloca en una posición de testigos de nuestra propia experiencia. Paz, como maestro del lenguaje, sabía que la palabra tiene el poder de dar forma al caos, de iluminar la oscuridad, de transformar lo informe en comprensible. Al nombrar nuestra angustia, le quitamos parte de su poder anónimo y aterrador, y al acogerla, con una actitud de aceptación compasiva, en lugar de rechazarla o temerla, comenzamos a disolver su carga energética. Es como si le dijéramos a esa parte de nosotros que sufre: te veo, te escucho, te reconozco, tienes derecho a estar aquí. ¿Qué mensaje me traes? Esta apertura receptiva es el primer paso hacia la integración y la sanación. Una vez que hemos comenzado a nombrar y a acoger nuestra angustia, la segunda clave es la exploración de sus raíces más profundas, de esas causas ocultas a las que alude nuestro título. La angustia nocturna raramente es un fenómeno aislado. Suele estar conectada con situaciones no resueltas de nuestra vida diurna, con conflictos internos o interpersonales, con anhelos insatisfechos o con miedos existenciales que no hemos querido confrontar. Aquí, la introspección honesta, quizás ayudada por la escritura de un diario, la terapia o el diálogo con alguien de confianza, puede ser invaluable. ¿Hay alguna situación en mi trabajo o en mis relaciones que me esté generando un estrés excesivo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores más profundos o me estoy traicionando a mí mismo de alguna manera? ¿Hay algún duelo pendiente? ¿Alguna pérdida que no he elaborado completamente? ¿Qué miedos fundamentales sobre la vida, la muerte, el amor o la libertad estoy evitando mirar de frente? Octavio Paz nos invitaría a emprender esta arqueología del alma con valentía y sin autoengaños, a descender a nuestros propios infiernos personales para rescatar los tesoros de autoconocimiento que allí se esconden. Porque solo al comprender las raíces de nuestra angustia, podemos comenzar a desmantelar los mecanismos que la perpetúan. A menudo, descubriremos que la angustia nocturna es el grito de una necesidad fundamental no atendida, la necesidad de amor, de seguridad, de reconocimiento, de propósito, de autenticidad. La expresión creativa y simbólica de aquello que nos angustia es otra poderosa herramienta de sanación que resuena profundamente con la sensibilidad de Paz. Si la angustia nace a menudo de lo no dicho, de lo reprimido, de lo que no encuentra un cauce adecuado para manifestarse, entonces el arte, en sus múltiples formas, puede convertirse en un vehículo privilegiado para su liberación y transformación. Escribir un poema sobre nuestra angustia, pintar un cuadro que la represente simbólicamente, componer una melodía que exprese su tonalidad emocional, bailar para liberar la tensión acumulada en el cuerpo. Todas estas son formas de dar forma y voz a nuestro mundo interior, de transformar el sufrimiento pasivo en creación activa. Paz creía firmemente en el poder catártico y revelador de la imagen poética. Para él, el poema no era solo un objeto estético, sino un acto existencial, una forma de fundar el ser en el lenguaje. Al encontrar la metáfora justa,
la imagen precisa que condense nuestra angustia, no solo la comprendemos mejor, sino que también comenzamos a trascenderla, a verla desde una perspectiva nueva y más amplia. La creación artística nos permite dialogar con nuestra propia sombra de una manera lúdica y transformadora, convirtiendo el veneno en medicina, el caos en cosmos. El cultivo deliberado del silencio interior y de la quietud mental antes de dormir es, por supuesto, una práctica esencial para contrarrestar la angustia nocturna. Si la agitación mental es uno de los principales combustibles de la ansiedad que nos impide el reposo, entonces aprender a aquietar la mente, a calmar el torbellino de pensamientos, se vuelve imperativo. Aquí, técnicas como la meditación mindfulness, la relajación progresiva, la respiración consciente o la visualización de imágenes serenas pueden ser de gran ayuda. No se trata de reprimir los pensamientos o de luchar contra ellos, lo cual sería contraproducente, sino de aprender a observarlos sin identificarnos con ellos, dejándolos pasar como nubes en el cielo, sin aferrarnos a ninguno. Es crear un espacio de silencio interior donde la conciencia pueda reposar, donde el alma pueda encontrar su centro, paz, tan influenciado por el budismo zen y otras tradiciones contemplativas de Oriente. Valoraba enormemente el silencio no como ausencia, sino como plenitud, como el espacio donde lo esencial se revela. Unos minutos dedicados cada noche, antes de acostarnos, a esta práctica de aquietamiento y de reconexión con nuestro centro de paz interior pueden marcar una diferencia radical en la calidad de nuestro sueño y en nuestro bienestar general. Es como limpiar el espejo de la mente para que pueda reflejar la serenidad del ser. La reconexión con el cuerpo y con los ritmos naturales es otra clave fundamental que a menudo olvidamos en nuestra vida moderna y que puede ser de gran ayuda para aliviar la angustia nocturna. Un cuerpo tenso, contracturado, desconectado de sus sensaciones, es un terreno fértil para la ansiedad. Prácticas corporales suaves como el yoga, el tai chi, los estiramientos conscientes o simplemente un baño caliente antes de dormir pueden ayudar a liberar las tensiones acumuladas durante el día y a preparar el organismo para el descanso. Asimismo, respetar nuestros ritmos circadianos, intentando acostarnos y levantarnos a horas regulares, creando un ambiente oscuro y tranquilo en el dormitorio, evitando las pantallas y los estimulantes antes de dormir, son hábitos sencillos pero poderosos que favorecen un sueño reparador. Paz nos recordaría la sabiduría ancestral de vivir en armonía con los ciclos de la naturaleza, de escuchar las necesidades de nuestro cuerpo como un templo sagrado. La angustia a menudo se disuelve cuando volvemos a habitar nuestro cuerpo con amor y atención, cuando nos permitimos sentir el placer simple de estar vivos en esta forma física. El establecimiento de un ritual de transición entre el día y la noche puede ser también una herramienta muy eficaz para calmar la angustia y preparar la mente y el cuerpo para el sueño. Así como las culturas antiguas tenían ritos para marcar los pasajes importantes de la vida, nosotros podemos crear nuestros propios pequeños ritos personales para cerrar el día y abrirnos al misterio de la noche. Esto podría incluir apagar los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir, leer unas páginas de un libro inspirador, quizás un poema de paz, escuchar música relajante, escribir en un diario de gratitud algunas cosas por las que nos sentimos agradecidos ese día, o realizar una breve meditación o plegaria. Lo importante no es tanto el contenido específico del ritual, sino la intención con la que lo realizamos, la intención de soltar las preocupaciones del día, de aquietar la mente, de conectar con nuestro ser interior y de abrirnos con confianza al descanso y a la regeneración que el sueño nos ofrece. Este ritual actúa como un puente sagrado entre el mundo de la acción y el mundo del ser, entre la vigilia y el sueño, ayudando a nuestra psique a realizar esa transición de manera más suave y armoniosa. La transformación de nuestras creencias limitantes y de nuestras narrativas internas negativas es un trabajo más profundo pero esencial para erradicar la angustia nocturna desde su raíz. A menudo, la ansiedad que nos asalta por la noche está alimentada por pensamientos catastróficos sobre el futuro, por autocríticas despiadadas, por interpretaciones pesimistas de la realidad. Estas creencias y narrativas, muchas veces inconscientes y aprendidas en nuestra infancia,
actúan como un veneno que contamina nuestra paz interior. Octavio Paz, con su agudo sentido crítico, nos invitaría a cuestionar estas verdades autoimpuestas, a someterlas al escrutinio de la razón y de la experiencia, a buscar narrativas alternativas más realistas, más compasivas y más empoderadoras. Este es un trabajo que puede requerir la ayuda de un terapeuta o de un proceso de autoconocimiento profundo, pero sus frutos son inmensos. Cuando logramos identificar y transformar esas creencias tóxicas que generan nuestra angustia, comenzamos a experimentar una libertad interior y una paz que antes nos parecían inalcanzables. Es reescribir el guión de nuestra propia mente para que ésta se convierta en nuestra aliada y no en nuestra torturadora. La práctica consciente de la gratitud es una de las herramientas más simples y a la vez más poderosas para contrarrestar la angustia y cultivar un estado de bienestar. La mente humana tiene una tendencia natural, por razones evolutivas, a enfocarse en lo negativo, en los peligros, en lo que falta. La gratitud es el antídoto consciente a esta tendencia. Consiste en dirigir deliberadamente nuestra atención hacia todo aquello que sí tenemos, hacia las bendiciones grandes y pequeñas que a menudo damos por sentadas en nuestra vida: la salud, los afectos, el techo que nos cobija, el alimento que nos nutre, la belleza de la naturaleza, las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Dedicar unos minutos cada noche, antes de dormir, a enumerar mentalmente o por escrito 3 o 5 cosas por las que nos sentimos genuinamente agradecidos ese día, puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva y nuestro estado de ánimo. La gratitud nos saca del círculo vicioso de la queja y la preocupación y nos conecta con la abundancia y la belleza que ya existen en nuestra vida. Es como abrir las ventanas del alma para que entre la luz del aprecio y la serenidad. Finalmente, y quizás esta sea la clave más profunda y más pasiana de todas, la sanación de la angustia nocturna y del vacío existencial que a menudo la subyace, implica una apertura valiente y reverente al misterio de la existencia, una aceptación de la incertidumbre como parte esencial de la vida y una confianza fundamental en el proceso mismo del ser. Octavio Paz fue un poeta del instante y de la otredad, pero también un explorador incansable del misterio que nos envuelve y nos constituye. Sabía que la razón humana tiene límites, que no podemos controlarlo ni comprenderlo todo, y que parte de la sabiduría de vivir consiste en aprender a danzar con lo desconocido, a habitar la pregunta sin la necesidad ansiosa de respuestas definitivas, a confiar en que hay un orden más vasto, una inteligencia más profunda que opera a través de nosotros y del universo, aunque a menudo no podamos percibirla con nuestros sentidos limitados. La angustia, en este sentido, puede ser vista como una resistencia a este misterio, como un intento del ego de aferrarse a seguridades ilusorias en un mundo que es intrínsecamente fluido e impredecible. Soltar esta necesidad de control, rendirse con confianza al flujo de la vida, aceptar que no tenemos todas las respuestas y que eso está bien, puede ser profundamente liberador y pacificador. Es encontrar una suerte de fe existencial, no necesariamente en un Dios personal, sino en la vida misma, en su capacidad intrínseca de autorregulación, de sanación y de revelación. Es, como diría Paz, aprender a ser aire y en el aire, aire ser. En conclusión, la angustia que nos roba el sueño, esa visitante nocturna que a tantos atormenta en nuestra época de inquietudes, no es una enemiga invencible ni una condena ineludible. Es más bien un mensajero del alma, una señal de que algo en nuestra forma de vivir, de pensar o de sentir, necesita ser atendido, comprendido y transformado. Inspirados por la vasta y luminosa sabiduría de Octavio Paz, hemos explorado algunas de sus causas ocultas: la desconexión con nosotros mismos y con la naturaleza, la represión emocional, los miedos existenciales, el ritmo frenético de la modernidad, y hemos atisbado algunos caminos posibles hacia su sanación y su trascendencia: la conciencia que nombra y acoge, la exploración de sus raíces profundas, la expresión creativa y simbólica, el cultivo del silencio interior, la reconexión con el cuerpo y con los ritmos naturales, el establecimiento de ritos de transición, la transformación de nuestras creencias limitantes, la práctica de la gratitud
Y finalmente, la apertura reverente al misterio de la existencia. Cada una de estas claves es una invitación a un trabajo interior paciente, valiente y amoroso. No hay soluciones mágicas ni instantáneas, pero sí la promesa de que, al emprender este viaje de autoconocimiento y transformación, podemos gradualmente disolver las sombras de la angustia y despertar a una vida más serena, más plena y más profundamente conectada con la verdad de nuestro propio ser. Que los ecos del pensamiento de paz nos acompañen en esta travesía, recordándonos que incluso en la noche más oscura, la posibilidad de la luz y de la paz reside siempre en nuestro interior, esperando ser descubierta y actualizada. Si esta profunda inmersión en la naturaleza de la angustia nocturna y en los posibles caminos hacia su sanación, todos ellos inspirados por la obra inmortal y siempre vigente de Octavio Paz, ha resonado de alguna manera con tu propia experiencia vital y ha encendido una chispa de esperanza o de comprensión en tu interior, te invito con toda sinceridad a compartir tus pensamientos, tus valiosas vivencias personales y tus propias e intransferibles intuiciones en la sección de comentarios de este video. ¿De qué manera particular se manifiesta la angustia en tus propias noches? ¿Qué herramientas, qué prácticas o qué comprensiones te han ayudado o te están ayudando a transitar por ella con mayor serenidad y sabiduría? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Paz para que podamos continuar juntos, como una comunidad fraterna de almas en búsqueda y en proceso de crecimiento, este diálogo esencial, profundo y enriquecedor sobre los grandes temas que nos constituyen como seres humanos. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención más pura de ofrecer algo de luz, de consuelo y de guía, puede ser de utilidad o inspiración para otras personas que también puedan estar lidiando con la difícil experiencia de la angustia nocturna, no dudes en compartirlo con generosidad y empatía con aquellos a quienes valoras y deseas ver en paz.